Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. El tema de hoy es el conservadurismo y el liberalismo religioso. No se vayan, que iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, damos inicio a nuestro programa haciéndoles recordar que está a su disposición un curso bíblico maravilloso que es La Biblia Habla. Pueden obtenerlo al escribirnos al correo electrónico. También recuerden que sus preguntas, sus dudas y comentarios sobre todos los temas que tratamos aquí en el programa lo pueden hacer llegar a través del uso de las redes sociales, el Facebook, el blog y el Twitter. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. El tema que tenemos para hoy es bastante controversial, como todos los temas que tenemos aquí. Conservadurismo y liberalismo. Empecemos hablando de el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo religioso? Se dice que el liberalismo es una doctrina donde no existe una verdad de religión. Un credo es tan bueno como otro. Es un enfoque religioso que abraza la diversidad teológica. Como mencionó George, no existe un credo, una autoridad, sino que la verdad no es absoluta, es relativa. Pero tú puedes ir a esta religión, a esta, coger lo mejor de todas y según eso crear un concepto. Tu propia religión. Existen religiones para todos los gustos, ¿no? Miren, hablemos un poco de las influencias. ¿Qué ha influido a que el liberalismo emerja, crezca, se expanda? Los tiempos, la modernización. O sea, el hecho de que las liturgias para nuestra sociedad, para nosotros, ya como que se están volviendo aburridas y todo eso, ¿no? ¿Será entonces de que el liberalismo religioso tiene una estrecha conexión con el liberalismo social? Ahora, ¿es una tendencia que viene recién o siempre que ha habido religión ha habido liberalismo? Podemos ver una clara diferencia en los tiempos de Jesús entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos usaban algunas tradiciones para acoplarlas a la religión y los fariseos se llevaban todo al pie de la letra. Hablaremos de repente también de una adaptación doctrinal, me explico. Si el conservador es el que está pegado, ¿no? Normalmente el conservador está pegado a lo que dice la Biblia en cuestiones religiosas y el liberal es el que se aparta. Si hablamos de liberalismo dentro de las religiones, podríamos mencionar que es uno de los motivos por los cuales existe tantas religiones, que está metido dentro de las doctrinas. Claro, también, ¿cómo saber reconocer el liberalismo dentro de una doctrina, ¿no? Exacto, porque hay personas, bueno, dentro de la iglesia, que cuando ven que todos se van de eterno y la persona que se va de jean o así todo informal, dicen, no, él es liberal. También el hecho de la música, ¿no? Del tema, de la adoración, ¿no? Si es que la canción ya un poquito movidita, ya, no, liberal. Miren, y hay otra verdad. Ahora que se está tratando de unificar muchas cosas, se trata de juntar varias cosas. Hay un tema que parece que tiene que ser tocado de todas maneras, que vendría a ser el ecumenismo, que es juntar todo, unir todo. Entonces, todos pensamos igual. Si el liberalismo religioso lleva a alejarse, entonces, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Por qué no se hace realidad? Porque muchas veces podríamos decir que el ser conservador lo que hace en realidad es alejar a la gente, a los jóvenes en especial, pero el liberalismo no te conduce más cerca a la iglesia. Entonces, ¿es positivo? ¿Es negativo? Nos damos cuenta que el conservadurismo no solamente se acopla al tema religioso, sino que va también a temas sociales. Si una persona es mayor de edad, adulta, anciana, no puede decir a todo, no te vistas así, no escuches esta música o esto no va conforme. Claro, al respecto, considerando de que la sociedad es muy dinámica, ¿no sería acaso una manera de reprimir a que otras personas se conecten con una religión el ser muy conservador? El hecho de ser liberal quizás podría ser que a la iglesia entre una nueva generación, ¿no? Que la iglesia se haga más jovial y todo eso. Y es más, podría de repente decirse que podría ser un nuevo método de evangelismo. Pero se podría perder el sentido de la enseñanza de la Biblia. Mira, porque, por ejemplo, yo quiero presentar el mensaje y voy y te presento el mensaje que Dios te ama. Te presento el mensaje y no te cautiva, ¿no? Y
porque los estándares de repente de la iglesia son muy altos. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que cambiar en esto, tienes que... Y lo vemos como, o sea, sin entenderlo, lógicamente que eso viene como producto del Espíritu de Dios trabajando en ti, pero lo entendemos como estándares. Entonces, si yo le bajo los estándares, más personas entrarían a la iglesia. Y muchas veces es un punto a favor de decir nosotros deberíamos ser un poco más sueltos, deberíamos ser un poco más liberales. ¿Pero no crees que el liberalismo nos llevaría también al secularismo? O quizás al ser liberalistas para poder permitir de que más personas ingresen a la iglesia, ¿no estaríamos presentando correctamente las doctrinas? Ahora, algo más, fíjense. Liberal vendría a ser alguien que no hace lo que el grupo, vamos a ponerlo así, dejando de repente un poco al lado lo que dice la Biblia, pero para contextualizar cómo es que se ve hoy en día, ¿no? Podríamos decir que liberal es aquella persona que si todos van a una iglesia con terno, el liberal viene con jean. Si todos se peinan con la raya al costado, el liberal se peina raya al centro, por decirlo así, ¿no? Es un contreras, como diríamos aquí, alguien que va en contra de. En los tiempos de Jesús, la observancia del sábado, por ejemplo, tenía ciertos requisitos. Y de repente encontramos a Jesús con sus discípulos caminando, ¿verdad? Recogiendo granos. Y vienen los sacerdotes, las autoridades religiosas de su momento, de su contexto, a decir, estás trabajando en sábado. Entonces, ¿Jesús fue considerado liberal de repente en su momento o no? Se vieron casos de que sí fue considerado, pero guiándonos por el ejemplo, algunas personas dicen que Dios conoce los designios de tu corazón. Y si tú te basas en cumplir lo que dice la Biblia, entonces ¿es incorrecto ser liberal? Muchos creen, dicen, yo me voy a la iglesia como yo quiero, como me da la gana, soy liberal porque me gusta vestirme así, tengo este estilo, no me importa lo que el resto diga, lo que a mí me importa es lo que Dios diga. Mira, las expresiones que tú estás compartiendo son expresiones de moda. ¿Será que de repente ser liberal, ser el rebelde, qué sé yo, no está de moda? Es que vemos que en los tiempos de Jesús vino para aclarar lo que es el verdadero sábado, porque muchas de las autoridades lo tomaban al pie de la letra. Un ejemplo, supongamos que arreglemos esto. ¿Cómo que lo tomaban al pie de la letra? Lo que dice la Biblia hay que hacer. Eso hay que entenderlo. Pero entonces materializaban todo, o sea, lo hacían, pero no de corazón. O sea, pero se puede decir que en esa época Jesús era liberal porque la forma la cual se establecían sí, la forma como claro. lo expresó, como él lo presentó fue diferente. Entonces, ¿qué tendría de malo decir, bueno, yo he leído la Biblia y tengo una nueva concepción, he entendido la Biblia y yo he entendido que Dios me acepta como soy? La ropa es nada importante. Mi comportamiento no interesa. ¿Qué hago durante la semana? No importa. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi vida? No interesa. A Dios lo que le interesa es que lo vaya a visitar una vez a la semana, ¿verdad? Que una vez a la semana cumpla con Él. El resto a Dios no le interesa. Entonces, encontramos un fenómeno y es el hecho que el liberalismo puede alcanzar, hablando de liberalismo religioso, puede alcanzar a un mayor grupo de personas, pero al mismo tiempo este grupo de personas crean una nueva, ¿cómo decirlo?, una nueva expresión religiosa, en los cuales, podríamos decirse, ya no están los mismos estándares de ciertos grupos. ¿O influirá también la cultura? Latinoamérica es más conservadora, pero nosotros estando aquí en Perú, pongámoslo así, en Perú, dentro de nuestra capital, nos escandalizamos con cosas sencillas y decir, esto es malo, tú estás equivocado, mi religión es la correcta, tu expresión es la que no está correcta, yo me estoy comportando de acuerdo a la Biblia. O sea, encontramos que lo que esa persona me vaya a decir va a tener su fundamento, va a tener su razón y va a necesitar que yo respete. De igual manera, el otro bando. Ahora, ¿qué tipo de influencias estamos recibiendo muchas veces dentro de nuestras iglesias que permiten que el liberalismo en cuanto a la religiosidad, en cuanto a la religión, haya entrado, porque está en nuestras religiones, está en nuestras iglesias, que ha permitido que entre y se haya propagado como lo ha hecho hasta ahora? Uno de los puntos puede ser la moda, el hecho de que yo veo que a esa persona le queda bonito ese tipo de zapatos, entonces las personas también optan por copiarse ese estilo y es por eso que entra el liberalismo en la iglesia. Ser conservador es símbolo de aburrimiento, es símbolo de ser aburrido, de ser... Exactamente. Ahora, ¿ser conservador es la mejor opción? ¿Se han preguntado?
Porque si hablamos que el conservador es el que se pega más a la Biblia, etcétera, etcétera, ¿el conservador será feliz? El que es conservador, ceñido, bien, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Que es bien... Dado a la ley. Tajante. Bueno, podríamos decir que es bien tajante porque soy conservador, etcétera, etcétera. ¿Encuentra la felicidad en ese tipo de comportamiento? ¿Es la mejor opción? ¿Qué dice la Biblia? En el próximo bloque vamos a regresar a hablar solamente del conservadurismo. No te puedes perder el siguiente bloque. Esto es Controversia. Volvemos después del corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema del conservadurismo y liberalismo religioso. Recuerden ustedes en casa que todo lo que quieran preguntar sobre el tema lo pueden hacer a través de las redes sociales, el Facebook, el blog, el Twitter y por supuesto también el correo electrónico. En el bloque anterior hablamos exclusivamente del liberalismo. Veamos la otra cara de la moneda, el conservadurismo. ¿Qué es ser conservador? Puede que sea, o bueno, tal vez es el ligarse o solamente establecer lo que uno nos enseña, ¿no? Nuestros principios, nuestra cultura, ligarnos solamente a nuestro ambiente. Y eso nunca cambia. Fue así y siempre lo será así. ¿Cómo se expresa el conservadurismo en las religiones en la actualidad? ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo lo veo dentro del ámbito religioso? Hay muchas religiones en las que las mujeres vemos que usan la falda hasta el suelo, ¿no? Es uno quizá de los... Se interpreta como conservadurismo. Obviamente. Conservadurismo, perdón. ¿Algo más? Sin enseñar ninguna parte del cuerpo exageradamente, Mire, hablar despacio. El conservador normalmente va a decir, mira, yo estoy en el mejor camino porque mientras tú te alejas de la verdad, yo me estoy apegando a la verdad, yo estoy conservando la verdad. Pero en este siglo, en nuestro contexto, en donde existen tantas religiones, tantas maneras de entender esa verdad, ¿es posible hablar de una verdad pura? Sí es posible hablar de una verdad pura, porque como dice la misma Biblia, aunque se seque la hierba, se marchite la flor, la palabra de Dios siempre permanecerá para siempre. Miren, en el tiempo de Jesús se ha acuñado una expresión del tiempo de Jesús a nuestro contexto religioso hoy. Y muchas veces se habla del fariseísmo, ¿no? Que es tus actos, tus actos, tus actos, tus actos. Y no me preocupo mucho de cómo los expresas, dónde está tu comunión con Dios, sino si haces esto, no, pecado, fuera. Si dejas de hacer aquello, no, estás faltando, fuera. O sea, soy muy vertical, soy muy exacto, me convierto a un extremo. ¿Se puede ver eso en las religiones hoy en día? Se han visto casos de que en algunas religiones se ha llegado incluso hasta la pena de muerte por ser muy conservadores. Entonces, considerando esta disyuntiva, ¿es correcto ser conservador? Pero vemos hoy también que si no fuera por el conservadurismo, o si no fuera por el conservadurismo, muchas personas liberales entrarían solamente al secularismo. ¿No se han puesto a pensar que de repente el ser conservador es lo que promueve que la gente se vuelva liberal? Claro, porque al ser, o sea, si nosotros seguiríamos con las costumbres conservaduristas, todo se tornaría más aburrido, ¿no? Produciría una rebeldía, tal vez. Claro, existe una ley que es la ley de la reactancia. O sea, si a ti te ponen unos estándares y a ti no te gusta, entonces tú siempre das la contra. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en algunas iglesias, que dicen, no me gusta porque no es mi estilo, yo soy de tiempos actuales, entonces empiezas a dar la contra. Pero, simplemente. por ejemplo, vemos que hay religiones que son muy conservadoras y otras religiones que se están yendo como para el lado del liberalismo. Y entonces, yo te pregunto, ¿quiénes tienen más adeptos? ¿Quiénes tienen más seguidores? El liberalismo. El liberalismo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿será posible que de repente el ser conservador está promoviendo que más personas se vuelvan liberales? Ojo, que estamos hablando dentro de una iglesia, dentro de la religiosidad. Si recordamos un poco en la historia, en el tiempo de la Inquisición, por ejemplo, bajo la bandera de estamos preservando la verdad, estamos volviendo a nuestros orígenes. Queremos que la verdad que nosotros como iglesia tenemos no se difame, no se distorsione. Por lo tanto, aquellos que están en contra, ¿qué hacemos? Castigo.
muerte. Justamente lo que mencionaba Catherine hace algunos momentos. ¿No será en realidad que el conservadurismo no puede existir si no existe liberalismo y viceversa? ¿Se necesita uno y el otro para que los dos existen? Claro, uno conlleva a otro porque el conservadurismo, muchas personas lo entienden como que quita parte de ese libre albedrío que se tiene y por ende se ven relacionadas a optar por un liberalismo. Hablemos de pros y contras. ¿Qué de positivo tendría ser conservador o liberal? Por ejemplo, muchas personas dicen si todo fuera conservadurismo, no se hubiera la iglesia más fornicación. No habría escándalos No habría eclesiásticos. escándalos. Pero vemos en el liberalismo que las mujeres hoy en día vienen con una minifalda, vienen quizás con una falda hasta los pies, pero vienen con una línea hasta la cintura. Entonces, eso lleva a una estimulación al hombre para que pueda haber una fornicación. Entonces, en vez de tener una iglesia que lleva un mensaje, estamos pervirtiendo a la iglesia. Considera algo. ¿Qué hay acerca de la sociedad que es dinámica y el conservadurismo muchas veces por imponer algunas situaciones como que las personas se sienten reprimidas y no son felices? Entonces es coherente seguir una índole religiosa y no ser feliz Estar con ella. cohibidos a hacer algo, Claro, es como decir ¿cierto? que si es que la sociedad cambia, ¿por qué la religión también no debería cambiar? Entonces, la palabra de Dios debe cambiar. A ver, tenemos que tener las cosas en claro. No estamos hablando de la palabra de Dios. Claro. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es nuestra guía. A pesar de que sabemos eso, existen dos grupos. Un grupo liberal, un grupo conservador. Los dos utilizan el mismo libro. ¿Cuál es? La Biblia. Es la Biblia. Entonces, la pregunta sigue allí, ¿no? ¿Cuál será mi mejor opción? O me hago liberal porque liberal va a usar la Biblia. O me hago conservador y el conservador va a usar la Biblia. El hecho de que yo sea liberal no quiere decir que me voy a alejar de los estándares religiosos o de mi ideología cristiana. Exactamente, y esa es una posición que es compartida por muchos jóvenes. Y por otro lado, también existen los jóvenes conservadores. No soy del mundo, entonces me voy a alejar del mundo. Y bíblicamente hablando, es correcto. Veamos las consecuencias. ¿En qué tipo de consecuencias podemos encontrar dentro de estas dos maneras de pensar, el conservadurismo y el liberalismo? Bueno, como mencionó Luis, muchas veces el liberalismo se ha malinterpretado y se conlleva al secularismo. O al libertinaje muchas Claro, al veces. libertinaje. Se ve mucho ingreso de libertinaje en las iglesias. Yo también, por ejemplo, de que el hecho de que una iglesia sea muy conservadora puede terminar matando a esa iglesia, puede terminar desapareciendo. Claro, he escuchado muchos casos que dicen, ¿sabes qué? No me voy a tu iglesia porque en tu iglesia me miran mal, todos me miran mal porque me he visto así, porque no me puedo vestir así, porque no puedo escuchar esa música. O tomando ese concepto, hay gente que ya desvirtúa o desmerita lo que es la pertenencia a una iglesia y decide seguir sus costumbres religiosas por uno mismo. No, miren, y esas dos posiciones dan como resultado nuevas. Radicales, sumisos, personas, bueno, muchas posiciones, muchas maneras de sentirse. Y lo triste es que hay iglesias, muchas iglesias, que bajo el estandarte de la Biblia, bajo el estandarte de la verdad, dentro de sus filas tienen estos dos grupos de personas, fuera de las que acabo de mencionar. Y en toda iglesia vamos a encontrar conservadores y liberales. Y normalmente la eterna lucha de hay que ponernos en el contexto y por otro lado, no, hay que seguir haciendo las cosas tales y como son. Si pensamos que realmente la Biblia es la que contiene la palabra de Dios, la que contiene la verdad, y necesitamos en una sociedad en la cual nos encontramos regresar a esa verdad, escudriñar esa verdad para entender cuál es mi posición. No podríamos decir entonces que ser liberal o ser conservador es lo correcto, porque Jesús en su tiempo podría ser considerado como liberal. Ahora, ¿cómo podemos entender de manera práctica cuál es la mejor opción para mí? ¿Ser liberal? ¿Ser conservador? Se dice que lo importante no es ser conservador o liberal, lo importante es ser bíblico, ¿no? Basarnos en la Biblia y poder dirigirnos, ¿no? Mediante Mira, la Biblia. te pongo en un ejemplo, en la parte sentimental. Un chico que puede escoger a una persona si la mira a una joven y le dice, no, yo no quiero escoger a esta chica porque es muy liberal.
y va a ser así, así. En cambio, escojo esta joven porque es más No, conservadora. y es, mira, hacer ese tipo de decisiones basándome en si eres conservador o liberal es totalmente necio. Entonces, eso crea una pregunta, lo que tú acabas de decir. Eso crea otra pregunta. ¿Cómo puedo yo encontrar en la Biblia la verdad? ¿Cómo puedo encontrar yo en la Biblia cómo es que Dios desea que seamos adorados? Miren, chicos, ustedes pueden ver que este tema tiene mucho más para hablar. En el siguiente bloque vamos a volver con nuestro especialista. Él va a tener que dar respuesta a todas nuestras preguntas. Ustedes no se vayan, estamos tratando el tema de liberalismo y conservadurismo religioso. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Tenemos ya a nuestro invitado. Él es el licenciado Roy Graf, docente la Escuela de Teología de la Universidad Perú Unión e integrante de estudios teológicos e históricos en la misma universidad. Bienvenido al programa. Es un gusto poder acompañarlos en esta nueva entrega de Controversia para discutir estos temas tan importantes. Muy bien, empecemos a discutir términos. No a discutir, a definir términos. ¿Qué es liberalismo? ¿Qué es conservadurismo? Bueno, yo empezaría por la segunda, conservadurismo. Conservador es aquel que conserva. ¿Sí? Conserva y puede conservar muchas cosas, puede conservar tradiciones, costumbres, ideas, prácticas, ¿verdad? Liberal es aquel que entiende que debe o puede o es correcto liberarse de pronto de esas ideas, de esas prácticas, de esas costumbres, ¿no? De esas tradiciones de pronto. Eso para hablar en general. Nosotros tenemos conservadores y liberales en materia política, en materia económica, en muchas áreas, y en lo referente al plano religioso, ¿verdad? Normalmente entendemos como conservadores aquellos que conservan, por ejemplo, o entienden que están conservando lo que dice las Escrituras, manteniendo, ¿verdad? Sosteniendo aquello que dice la Biblia, la palabra de Dios, o de pronto determinada tradición religiosa, o determinado dogma religioso, aunque no necesariamente sea lo que dice la Biblia, ¿verdad? Liberal es aquel que entiende que puede liberarse justamente de ese tipo de dogma, de tradición o de idea, ¿no? Si hablamos de liberalismo religioso en la actualidad, cuando existe tantas maneras de entender la Biblia, cuando se presentan tantas maneras de pertenecer a una iglesia, entender una religión, o en otras palabras, se presentan tantos caminos hacia Dios, ¿ese liberalismo acaso no puede tomarse el liberalismo simplemente como una nueva manera de interpretación, de colocar el evangelio de salvación más cerca a las personas? Bueno, en esto es importante ver dónde nos situamos cuando hablamos de conservadores y liberales. Como se entiende usualmente en el mundo religioso contemporáneo, liberales pueden ser aquellos que piensan que no hay una sola manera correcta de entender las Escrituras, que hay distintos caminos posibles para la salvación, y que de pronto la Escritura no es la única fuente de pronto de revelación. Eso podría ser, ¿verdad? Aunque hay algunos que entenderían que eso es una idea conservadora. El tema es dónde nosotros nos situamos. Ese es un punto importante. Es decir, nosotros podemos ir, por ejemplo, a la Biblia y nos encontramos con que Jesús depende, o sea, nosotros pensamos en una persona como Jesús y decimos, bueno, Jesús debe haber sido conservador. Sí, sin embargo, en la forma en la que él trata con muchos de sus contemporáneos, él bien puede haber sido considerado desde el punto de vista de la tradición de los rabinos, exacto, ¿verdad? De la cultura, de las costumbres de su época, como un liberal. Cuando él predica, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, y habla acerca de la ley de Dios y toma ejemplos, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no? Y menciona algún mandamiento, por ejemplo, no matarás. Sin embargo, él ofrece una interpretación que no es la interpretación usual de esos mandamientos, y entonces dice, mas yo os digo, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano necio, fatuo, ¿no? Ya es culpable de juicio. Es decir, desde el punto de vista de cómo se interpretaba la ley en tiempos de Jesús, Jesús bien podría ser considerado una especie de liberal. Sin embargo, nosotros nos sentiríamos incómodos con esa idea. Pero lo que quiero decir es que situado en ese contexto donde se considera que conservador es aquel que sigue las tradiciones rabínicas o las tradiciones de la época, él podría ser considerado un liberal. ¿Y a raíz de qué nace el liberalismo religioso?
Liberalismo moderno, por eso les digo, depende de dónde nos situemos. El liberalismo moderno... Hablemos de nuestro sí, contexto, nuestro correcto, contexto. es una cuestión que tiene que ver justamente con la modernidad, con los cambios que se dan con posterioridad al Renacimiento, la Ilustración, ¿verdad? Donde se asume que la razón es la que debe explicar las cosas y que conduce una senda de progreso a la humanidad, y que incluso lo que dice la Biblia, la revelación de Dios, debe estar sometida a lo que dice la razón humana, es decir, debe entenderse en términos de la razón humana y debe estar sometida a la razón humana. Entonces, claro, surgen distintas interpretaciones de la Biblia, se empiezan a aceptar tradiciones religiosas que no tienen que ver con la Biblia como tan válidas como que la Biblia dice, y entonces hay un apartarse y de hecho no solamente sin querer, sino en cierto modo intencional de lo que dicen las Escrituras, porque no necesariamente lo que dice la Biblia es lo correcto, sino lo que dictamina o determina el ser humano mismo, la razón, ¿no? La razón humana. Y cuando llegamos a lo que llamamos la posmodernidad, el liberalismo implica que cada uno puede interpretar las Escrituras de una manera y que todas las interpretaciones son igualmente válidas. Hay un componente subjetivo mucho más fuerte, ¿no? El significado de lo que dice las Escrituras no está necesariamente en la Escritura misma, sino en el mismo intérprete, ¿no? Entonces no tenemos una especie de parámetro general al cual podamos atenernos, ¿no? Como antes se entendía que podíamos tener una verdad completa o absoluta incluso. En este momento lo que se entiende es que no hay ninguna verdad absoluta que nosotros podamos determinar como tal, ¿no? He podido leer de que también el liberalismo religioso, por así decirlo, es la doctrina que nos menciona de que no existe una religión verdadera, que tú puedes ir a esta iglesia, ir a otra, tomar lo que te parezca mejor y vivir según eso. ¿Es cierto esto? Bueno, sí, y más en un contexto posmoderno se considera que todas las opiniones, todas las tradiciones religiosas, en realidad, son igualmente válidas, ¿sí? No hay una que esté por encima de la otra. Y entonces esto está en los últimos años de la mano también con lo que podríamos llamar el movimiento ecuménico, que considera que todas las iglesias deben unirse en puntos comunes de creencia, que por supuesto son muy pocos, entonces hay una tendencia a reducir lo más importante a elementos muy puntuales y demasiado generales, porque en general todas las opiniones se consideran igualmente válidas, ¿no? Y bueno, por supuesto eso genera una cierta incertidumbre, es decir, todas las tradiciones religiosas son igualmente válidas, entonces da lo mismo elegir cualquiera. Hablando de las religiones actuales, ¿es posible que el liberalismo exista en esas doctrinas? Por supuesto, el liberalismo de hecho existe, ¿no? Dentro de una doctrina, liberal será aquel que se aparta de esa doctrina, que considera que puede alejarse, digamos, no tomarla, digamos, cabalmente, y conservador será aquel que mantiene la fidelidad de esa doctrina, ¿no? Justamente hablando de eso, ¿no? Se puede decir de que es recién, de hoy en día que el liberalismo ya se está estableciendo o es desde la creación que nació eso. Esa es una buena pregunta y eso tiene que ver con algo que dijimos antes, que es dónde nos situamos. Lo que la serpiente le dice a Eva es apartarse de lo que Dios le dijo, ¿no? Dios le dijo, no comas de este árbol porque si comes vas a morir. Y viene la serpiente y le dice a Eva, no hay ningún problema, si tú comes no pasa nada, de hecho vas a ser como Dios. Y entonces le inventó su propia doctrina, digamos así, su propia enseñanza. Y Eva finalmente optó por seguir ese camino. En ese sentido fue liberal con respecto a lo que Dios le dijo, ¿no? No decidió conservar lo que Dios le había dicho. ¿Qué acerca del texto que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre? Hay muchas personas que dicen de que hay que ser conservadores al pie de la letra porque este mismo versículo nos dice de que la palabra de Dios nunca pasará. ¿En cuánto es posible esto? ¿Dónde queda la contextualización de la religión? Me explico. En la Biblia vamos a encontrar que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Iban a la sinagoga, tenían que taparse el cabello, ¿verdad? Y una serie de comportamientos más de etnia cultural que religiosa que están en la Biblia. Entonces, muchas veces es interpretado como, bueno, si está en la Biblia, así tiene que hacer. Y comienzo a adoptar las expresiones culturales o acciones de liturgia más que todo, que están en la Biblia, a mi actuar. Obviamente, esto va a crear una reacción de, bueno, eso es de antes, yo no quiero entonces.
sea, no me entienden. Y si trato de modernizarlo, o en otras palabras, de contextualizar la religión, soy considerado liberal. Este procedimiento es peligroso, es liberalismo, es falta de respeto, ¿qué es? Eso es una buena pregunta. Quizá empiezo con lo que se dijo antes, ¿no? Hay otro texto de Isaías que dice: la ley y el testimonio, si no fuere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Desde un punto de vista bíblico, nosotros debemos aceptar lo que dicen las Escrituras, y vivir en conformidad con ellas, creer lo que dicen y vivir en conformidad con esas creencias. Eso es lo que la Biblia nos propone, nos sugiere, nos pide, nos demanda en realidad. Apartarnos de eso sería no vivir de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, y en ese sentido ser liberales, si lo queremos así decir. Por otro lado, el tema de la contextualización es un tema complejo. Algunos utilizan ese término cuando hablan acerca de la predicación del Evangelio en contextos donde la cultura, la tradición no es básicamente cristiana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que contextualizar? Lo que nosotros tenemos que, si queremos usar esta expresión, adaptar o contextualizar, es la forma en que vamos a presentar las verdades que están en las Escrituras, no el contenido. No vamos a presentar un contenido diferente. Lo que pasa es que a veces la contextualización implicaba modificar el contenido. Por otro lado, cuando nosotros interpretamos lo que dice la Biblia, y tú has puesto un ejemplo allí, Caleb, es un ejemplo complejo, ¿sí? Y es un ejemplo complejo porque nosotros no tenemos toda la información del contexto histórico como para entender absolutamente qué es lo que se quiso decir en ese pasaje en particular. Sin embargo, como criterio general, porque algún otro puede estar pensando en otros ejemplos, no necesariamente ese, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que la Escritura dice acerca de un tema antes de llegar a alguna conclusión en cuanto a doctrina o en cuanto a práctica, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lo que Pablo dice a los corintios, ¿no?, de que la mujer debe tener la cabeza cubierta, podría tener que ver con un contexto específico donde no utilizar esa cobertura, digamos, hubiese sido socialmente muy mal visto y traía oprobio a la iglesia. Sin embargo, aunque detrás de eso hay un principio que nosotros debemos respetar, al cambiar el contexto, nosotros tal vez tengamos que aplicar el mismo principio, pero de otra manera, ¿no? Muy bien, la conversación está muy interesante y estoy seguro que tenemos muchas preguntas más. Ustedes en casa recuerden que si quieren hacer consultas, quieren agregar al tema que estamos conversando, lo pueden hacer a través del contacto que tendremos mediante las redes sociales. No se vayan, esto es Controversia, volvemos después del corte. Muy bien, estamos de regreso. Aquí en Controversia estamos tratando el tema del conservadurismo y liberalismo religioso. Muy bien, quedó una pregunta que usted mencionó en respuesta, pero me gustaría volver a hacer. ¿Jesús es o fue liberal? Bien, esto nos puede ayudar a nosotros a entender o clarificar un poco este punto, ¿no? Nosotros dijimos que Jesús, en un sentido, puede ser considerado liberal, es decir, visto desde el punto de vista de las tradiciones de su época, de la interpretación de los rabinos, de las escrituras y demás, podría ser considerado liberal. Jesús dice, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, y repite varias veces esa expresión: oísteis que fue dicho a los antiguos, y a continuación menciona algún texto bíblico, usualmente un mandamiento del Antiguo Testamento. Y después a continuación dice: mas yo os digo, ¿no? Y entonces ahí ofrece una interpretación que va más allá de la interpretación tradicional. Desde la óptica de los religiosos de su época, eso podría ser considerada una actitud liberal, ¿sí? Sin embargo, Jesús no está malinterpretando el texto bíblico, sino que está dándole su verdadero sentido. Está entendiendo no solo la letra de la ley, sino la intención de la ley, ¿no? En ese contexto él podría ser considerado liberal. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de cuán atenido era Jesús a lo que dicen las Escrituras, debiéramos decir que con respecto a lo que la Biblia dice, él era conservador. Mire, cuando utilizamos estos vocablos, conservador, liberal, siempre se siente una impresión, ¿no? Bueno, conservador, seguro es alguien joven, alguien que me va a entender, es alguien que conoce mi experiencia,
me va a entender mejor en mi expresión religiosa. Si es conservador, seguro es alguien mayor, es alguien viejo, es alguien aburrido. Entonces, estos estigmas referente a cómo se va a entender lo que es, ¿verdad? Muchas veces coloca al liberalismo como malo. ¿Es ser conservador la mejor opción? Si estamos hablando de ser atenidos a lo que dice la Escritura, yo creo que es la mejor opción. Es decir, nosotros debemos vivir en conformidad con lo que dice la palabra de Dios. En un plano más general, hablamos de conservadurismo y liberalismo. Lo que pasa es que ahí podemos estar hablando del conservadurismo desde el punto de vista psicológico, sociológico. Una persona mayor tiende más a no desear los cambios, por ejemplo, y una persona joven es más proclive a aceptar cambios rápidamente. En ese sentido, una persona más joven puede ser considerada desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, más liberal. Ahora, también, cuando hablamos de conservadores y liberales, a veces estamos pensando en la conducta de las personas. Una persona conservadora a veces es una persona que se atiene más a las tradiciones o costumbres sociales o familiares, por ejemplo, y una persona más liberal es aquel que no le interesan esas costumbres. Ahora, no todas las costumbres conservadas necesariamente son buenas, ¿no? Por eso, hablando en un contexto general, tenemos que ver dónde nos situamos cuando hablamos de conservadores y liberales. La excesiva actitud conservadurista podría desencadenar en una actitud farisaica o bueno. El farisaísmo es una interpretación errónea de las Escrituras. Si yo lo que tengo que hacer es atenerme a lo que dice la Biblia, realmente diría que ellos no son conservadores. Sin embargo, ellos son conservadores de una tradición que sostiene que yo puedo llegar a la salvación a través de lo que hago, ¿no? O sea, es decir, yo puedo ser salvo por mi propia justicia, una justicia que yo mismo genero. En ese sentido, a veces los fariseos son considerados conservadores porque ellos son fieles a ese punto de vista y su forma de vida se maneja según ese punto de vista. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Desde el punto de vista bíblico, lo conservador es otra cosa. ¿Y hasta qué punto una persona puede ser conservadora o liberal? Bueno, ¿hasta qué punto? Porque muchas veces se da el comodín, ¿no? El yo me acomodo. Bueno, por un lado me conviene ser conservador, por ejemplo, cuando tengo que trabajar cierto día de la semana y la Biblia dice que no, entonces me acomodo, soy conservador y ahí sí, ¿no? Pongo mi cara de yo no trabajaré ese día y me peleo, etcétera, etcétera. Pero puedo ser liberal porque soy joven, ¿verdad? Y tengo ciertas costumbres y todos los jóvenes lo hacen y mi expresión puede ser de tal manera que puedo optar por uno y por lo otro. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Es conseguir un balance? ¿Es ser de un lado, ser del otro? Yo creo que es importante ser coherentes según y en conformidad con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. Por supuesto que yo puedo ser conservador en algunas cosas y liberal en otras. Sin embargo, eso está reflejando una falta de coherencia y una actitud que puede ser deshonesta conmigo mismo o con los demás, cuando yo estoy actuando de esa forma, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero nadie es perfecto, ¿no? Por supuesto, pero nadie lo es, pero nosotros tenemos que apuntar a lograr la coherencia que de pronto tenía Jesús, ¿no? Cuando él termina el Sermón de la Montaña, por ejemplo, se dice de él que enseñaba no como los demás, ¿no? Sino como quien tiene autoridad, ¿no? Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y uno podría decir que los escribas no tenían autoridad, no sabían de lo que hablaban, sí sabían. Jesús dice, ustedes hagan lo que ellos dicen desde la cátedra de Moisés, pero no lo que hacen. Ellos no eran coherentes muchas veces con lo que decían. Entonces la coherencia realmente es importante y eso le daba a Jesús una autoridad que los demás no tenían. Dentro del contexto religioso, el conservador es quien dice conservar la verdad, o sea, es quien dice yo me apego a, pero en esta situación, en el siglo en el cual nos encontramos, ante tanta religión, con tanto conservador, ¿es posible hablar de una verdad pura? Sí, yo creo que sí, a pesar de que vivimos en una época donde ya nadie cree, o muy poca gente cree, en que existen verdades absolutas.
Yo creo que esa verdad absoluta está en la palabra de Dios, que nosotros la encontramos en las Escrituras. Eso no quiere decir que yo no pueda utilizar la razón o que yo no pueda utilizar otros recursos para descubrir verdades. Sin embargo, cualquier otro de esos recursos, ¿sí? Puede haber tradiciones verdaderas conservadas. Sin embargo, cualquier otro recurso al que yo apele como fuente de conocimiento para llegar a la verdad debe estar subordinada a la revelación de Dios en su palabra. Porque la razón humana, aunque es un instrumento que Dios nos ha dado, en el contexto en el que nosotros nos movemos del pecado, está distorsionada por el problema del pecado. Por lo tanto, no es una revelación perfecta. Incluso Dios, a Adán y Eva les hablaba también a través de la naturaleza, a nosotros también, Salmo 8, Salmo 19 y otros textos. Pero aún la revelación natural, por efecto del problema del pecado de la naturaleza, ya no revela a Dios tan perfectamente. Entonces, entre mis limitaciones racionales por el pecado y la limitación de esa revelación, Dios ha decidido proveer la revelación bíblica para de esa manera evitar ambigüedades, que es una revelación proposicional, y que entonces el ser humano pueda entender en su lenguaje, en su idioma, y determinar qué es lo correcto y qué es lo equivocado. Los demás medios de adquirir la verdad son importantes, son necesarios, pueden tener su lugar, pero tienen que estar subordinados a lo que dice la Escritura. Ante esto, ¿cómo podemos definir el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo, dijimos, es un punto de vista que entiende que las iglesias deben tratar de unirse. Y es verdad, Jesús dice, por ejemplo, en Juan 16, en su oración sacerdotal, para que todos sean uno, ¿verdad? Y habla de sus discípulos, pero también de aquellos que iban a creer a través de la predicación de sus discípulos. Ahora, y nosotros creemos que lo ideal sería que todos fuésemos uno, eso es lo que Jesús mismo pide. Lo que no creemos es que debemos unirnos a través de la negociación de nuestras creencias, ¿no? Entendemos que hay una verdad que está presente en las Escrituras, y estuvimos hablando del concepto de verdad, y que nosotros debemos ser leales a la Escritura. Es decir, que si va a haber una unidad de las iglesias, esa unidad tiene que darse en torno a lo que dice la Biblia, ¿sí? No en torno a acuerdos humanos, o donde la negociación tiene que ver con negociación de creencias. Y justamente una dificultad del movimiento ecuménico es que hay tanta diversidad de creencias, porque muchos han basado sus creencias no solo en la Biblia, sino en tradiciones, en filosofías humanas, etcétera. Entonces, que hay una diversidad de creencias de tal magnitud que hace muy difícil acuerdos. Entonces, los acuerdos son muy mínimos, muy básicos, muy elementales, ¿no? En el sentido más práctico de la expresión, pienso que del momento en que existe la organización de iglesia como tal, la iglesia ha tenido que enfrentar, aún dentro de sus administradores, vamos a colocarlo así, su organización, aún en su organización, grupos dentro de su organización que toman una postura o liberal, o moderada, o radical, bueno, tantas posturas que existen. Hoy solamente estamos tocando dos. Sin embargo, en el siglo en el cual nos encontramos, y siempre trato de preguntar en nuestro contexto, ¿cuál podría ser la mejor? Porque si voy a un lado me van a decir está bien y me van a presentar posturas que me van a mostrar que su posición está bien. Si yo voy a otro, igual me van a mostrar posturas con Biblia en mano que su posición está bien. ¿Y yo dónde me quedo? Porque yo como cristiano trato de hacer lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué debo tomar en cuenta? Bueno, este es un asunto complejo, pero algunas cosas que dijimos nos van a servir y acá tenemos que ir tomándolas, ¿verdad?, y reunirlas en una. Yo creo que nosotros no debiéramos plantearnos tanto si debiéramos ser conservadores o liberales, sino si somos bíblicos o no. Ese es el punto, porque ya vimos que depende de dónde nos situamos, podemos utilizar el término conservador o liberal de formas que pueden ser algo relativas. Yo creo que de nosotros debemos conservar las creencias y vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. En ese sentido deberíamos ser conservadores. Pero para evitar ciertas ambigüedades en relación a lo que dijimos antes, lo importante es que nosotros seamos bíblicos, es decir, que creamos lo que dice la Biblia y que vivamos en conformidad justamente con lo que nos dice la palabra de Dios. Es cierto que van a haber quienes, tanto conservadores como liberales, que nos van a querer justificar posiciones encontradas sobre la base de la Biblia. Acá hay un elemento más que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros interpretamos las Escrituras, a veces lo hacemos sobre la base de presuposiciones, ideas que tenemos a veces ni siquiera de ideas totalmente conscientes, que tomamos de la cultura, por ejemplo, y que aplicamos al texto, y entonces le hacemos decir al texto lo que realmente no dice.
las presuposiciones sobre las cuales nosotros interpretamos las Escrituras debieran ser presuposiciones que también la misma Escritura nos provee, ¿sí? No la filosofía, no la tradición, no la ciencia, aunque algunas de esas disciplinas puedan proveernos, o fuentes de conocimiento puedan proveernos alguna información útil, sino que las presuposiciones nosotros las debemos obtener de la misma Biblia, no de otro lugar, ¿sí? No de la razón humana. La Biblia debe ser la que nos dice cuáles son las presuposiciones sobre las cuales ella misma debe ser interpretada, ¿no? Muy bien, tenemos que ir cerrando el bloque ya. Las personas que nos están viendo necesitan decidir, por un lado, porque especialmente nosotros los jóvenes nos encontramos en el tira y jala, en el tira de yo quiero estar con mis amigos que piensan de una manera más abierta, más liberal, más contextualizada, y en el jala que me jala mi papá, mi mamá, mis abuelos, o la tradición familiar que me trata de frenar lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero aprender. Aquí estamos viendo que la mejor opción es la bíblica. A conclusiones, ¿qué debemos tener en cuenta cuando yo trate de definirme, o bueno, más que definirme, cuando yo vaya a actuar dentro de mi religión? Bien. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, para empezar, ¿sí? Hay algunos textos que nos pueden ayudar para ver cómo Jesús manejaba este tema de las diferencias entre la cultura de su entorno, que incluso podía ser conservadora, y lo que él mismo sostenía, ¿no? Hay un texto, tal vez alguno me pueda ayudar, que está en Mateo capítulo 15, versículos 6 y versículo 9, ¿puede ser? La Biblia nos dice en el libro de Mateo 15, 6 al 9... Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire, este es un texto interesante. Jesús está hablando acerca de una tradición de su época, según la cual si alguien tenía que ayudar a su padre o a su madre en conformidad con lo que dice el mandamiento bíblico, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Hay un mandamiento sobre eso, pero aquello con lo que iba a ayudar a su padre, por ejemplo, económicamente, decía donarlo como ofrenda, supongamos, entonces estaba exceptuado de la aplicación de ese mandamiento. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia, el mandamiento está allí, y esa interpretación que se hacía o esa excepción que se asumía que era correcta era sobre la base de la tradición. Entonces Jesús los confronta a ellos, conservadores de su tradición, y les dice, si nosotros vamos a ser conservadores a costa de pasar por alto el mandamiento que está en la Biblia, entonces a mí no me interesa ser conservador. A mí lo que me interesa es hacer lo que dice la Biblia. Si ser conservador es hacer lo que dice la Biblia, en buena hora. Eso es lo que debe ser, ¿sí? Ahora, en términos de las tradiciones de los rabinos, Jesús parecía un liberal, ¿sí? Sin embargo, Jesús realmente estaba honrando lo que dice el mandamiento mucho más que ellos, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro desafío. Nosotros debemos leer la Biblia y debemos entender lo que las Escrituras nos dicen, y debemos aplicar lo que las Escrituras nos dicen a nuestra vida. No importa si nos dicen que somos conservadores, si nos dicen que somos liberales, si nos dicen que somos raros. Ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que ser leales a la palabra de Dios. Tenemos que ser bíblicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue el licenciado Roy Graff, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perú Unión, nuestro invitado en el programa de hoy. Nosotros tenemos que cerrar el programa. Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, para que puedas descubrir en este curso bíblico las grandes cosas que Dios tiene guardadas para ti. También queremos hacerte recordar que tus preguntas a alguna parte del tema que no hemos tocado y te gustaría obtener información, lo podrás obtener accediendo a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas en las redes sociales, el Facebook, en el blog y también el Twitter. Así que ya lo sabes, te esperamos ahí. No hay tiempo para más. Esto fue Controversia. La persona que se va de jean o así todo informal dice, no, él es liberal.
También el hecho de la música, ¿no? Del Ritmo. tema, de la adoración, ¿no? Si es que la canción ya un poquito movidita, ya... No, liberal. Miren, y hay otra verdad. Ahora que se está tratando de unificar muchas cosas, se trata de juntar varias cosas. Hay un tema que parece que tiene que ser tocado de todas maneras, que bien diría es el ecumenismo, que es juntar todo, unir todo. Entonces, todos pensamos igual. Si el liberalismo religioso lleva a alejarse, entonces, ¿por qué no se lleve a cabo? ¿Por qué no se hace realidad? Porque muchas veces podríamos decir que el ser conservador lo que hace en realidad es alejar a la gente, a los jóvenes en especial, pero el liberalismo no te conduce más cerca a la iglesia. Entonces, ¿es positivo? ¿Es negativo? Nos damos cuenta que el conservadurismo no solamente se acopla al tema religioso, sino que va también a temas sociales. Si una persona es mayor de edad, adulta, anciana, no puede decir a todo, no te vistas así, no escuches esta música o esto no va conforme. Claro, al respecto, considerando de que la sociedad es muy dinámica, ¿no sería acaso una manera de reprimir a que otras personas se conecten con... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. El tema de hoy es el conservadurismo y el liberalismo religioso. No se vayan, que iniciamos el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, damos inicio a nuestro programa haciéndoles recordar que está a su disposición un curso bíblico maravilloso que es La Biblia Habla. Pueden obtenerlo al escribirnos al correo electrónico. También recuerden que sus preguntas, sus dudas y comentarios sobre todos los temas que tratamos aquí en el programa lo pueden hacer llegar a través del uso de las redes sociales, el Facebook, el blog y el Twitter. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. El tema que tenemos para hoy es bastante controversial, como todos los temas que tenemos aquí. Conservadurismo y liberalismo. Empecemos hablando de el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo religioso? Se dice que el liberalismo es una doctrina donde no existe una verdad de religión. Es Que un credo es tan bueno como otro. Es un enfoque religioso que abraza la diversidad teológica. Como mencionó George, no existe un credo, una autoridad, sino que la verdad no es absoluta, es relativa. Claro, tú puedes ir a esta religión, a esta, coger lo mejor de todas y con terno, el liberal viene con jean. Si todos se peinan con la raya al costado, el liberal se peina a raya al centro, por decirlo así, ¿no? Es un contreras, como diríamos aquí, alguien que va en contra de. En los tiempos de Jesús, la observancia del sábado, por ejemplo, tenía ciertos requisitos. Y de repente encontramos a Jesús con sus discípulos caminando, ¿verdad? Recogiendo granos. Y vienen los sacerdotes, las autoridades religiosas de su momento, de su contexto, a decir, estás trabajando en sábado. Entonces, ¿Jesús fue considerado liberal de repente en su momento o no? Se vieron casos de que sí fue considerado, pero guiándonos por el ejemplo, algunas personas dicen que Dios conoce los designios de tu corazón. Y si tú te basas en cumplir lo que dice la Biblia, entonces ¿es incorrecto ser liberal? Muchos creen y dicen, yo me voy a la iglesia como yo quiero, como me da la gana, soy liberal porque me gusta vestirme así, tengo este estilo, no me importa lo que el resto diga, lo que a mí me importa es lo que Dios diga. Mira, las expresiones que tú estás compartiendo son expresiones de moda. ¿Será que de repente ser liberal, ser el rebelde, qué sé yo, no, está de moda? Es que vemos que en los tiempos de Jesús vino para aclarar lo que es el verdadero sábado, porque muchas de las autoridades lo tomaban al pie de la letra. Un ejemplo, supongamos que arreglemos esto. ¿Cómo que lo tomaban? Con una religión, el ser muy conservador. El hecho de ser liberal quizás podría ser que a la iglesia entre una nueva generación, ¿no? Que la iglesia se haga más jovial y todo eso. Y es más, podría de repente decirse que podría ser un nuevo método de evangelismo. Pero se podría perder el sentido de la enseñanza de la Biblia. Mira, porque, por ejemplo, yo quiero presentar el mensaje y voy y te presento el mensaje que Dios te ama. Te presento el mensaje y no te cautiva, ¿no? Y
porque los estándares de repente de la iglesia son muy altos. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que cambiar en esto, tienes que... Y lo vemos como, o sea, sin entenderlo, lógicamente que eso viene como producto del Espíritu de Dios trabajando en ti, pero lo entendemos como estándares. Entonces, si yo le bajo los estándares, más personas entrarían a la iglesia. Y muchas veces es un punto a favor de decir nosotros deberíamos ser un poco más sueltos, deberíamos ser un poco más liberales. ¿Pero no crees que el liberalismo nos llevaría también al secularismo? O quizás al ser liberalistas para poder permitir de que más personas ingresen a la iglesia, ¿no estaríamos presentando correctamente las doctrinas? Ahora, algo más, fíjense. Liberal vendría a ser alguien que no hace lo que el grupo, vamos a ponerlo así, dejando de repente un poco al lado lo que dice la Biblia, pero para contextualizar cómo es que se ve hoy en día, ¿no? Podríamos decir que liberal es aquella persona que si todos van a una iglesia... Y según eso y crear un hacer concepto. tu propia religión. Existen religiones para todos los gustos, ¿no? Miren, hablemos un poco de las influencias. ¿Qué ha influido a que el liberalismo emerja, crezca, se expanda? Los tiempos, la modernización. O sea, el hecho de que las liturgias para nuestra sociedad, para nosotros, ya como que se están volviendo aburridas y todo eso, ¿no? ¿Será entonces de que el liberalismo religioso tiene una estrecha conexión con el liberalismo social? Ahora, ¿es una tendencia que viene recién o siempre que ha habido religión ha habido liberalismo? Podemos ver una clara diferencia en los tiempos de Jesús entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos usaban algunas tradiciones para acoplarlas a la religión y los fariseos se llevaban todo al pie de la letra. Hablaremos de repente también de una adaptación doctrinal, me explico. Si el conservador es el que está pegado, ¿no? Normalmente se tiene esa idea, el conservador está pegado a lo que dice la Biblia en cuestiones religiosas, y el liberal es el que se aparta. Si hablamos de liberalismo dentro de las religiones, podríamos mencionar que es uno de los motivos por los cuales existe tantas religiones, que está metido dentro de las doctrinas. Claro, también cómo saber reconocer el liberalismo dentro de una doctrina, ¿no? Exacto, porque hay personas, bueno, dentro de la iglesia, que cuando ven que todos se van de eterno y